Hola, una vez más, le damos las gracias a todos los que nos estén sintonizando en su podcast favorito. Yo sé que sí, que pronto va a ser el favorito de todos, la consulta extendida, el podcast oficial de la Sociedad Dominicana de Urología. Hoy vamos a hablar de un tema que lo voy a mandar a todos los grupos del colegio, que es un tema que muchos padres desconocen, pero de algo que todos los padres siempre están esperando. El control de esfínter, pero le vamos a agregar disfunción miccional y a dar un poco de neugresis. Y para poder desarrollar ese tema, nos acompaña la doctora Eva Marte, que es una autoridad en la urología pediátrica, uróloga dominicana, formada en el hospital, yo para decir ese nombre de tu hospital tengo que hacer esto, Hospital José María Cabral Ibáez de Santiago. Y avalado por la Pontificia Universidad Madre y Maestra, y su fellow en urología pediátrica es avalado por la Universidad Autónoma de México. Uh-huh. La doctora Eva Marte, bienvenida a su primera vez y vamos a ver muchas veces por aquí. Y también actualmente es la encargada de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Sociedad Dominicana de Urología. O sea que ya ustedes saben. Gracias por la invitación. Ya tú sabes, aquí vamos a hablar de ese tema a mí me gusta mucho. Y de hecho que cuando yo estuve en Colombia fue que empecé como a ver lo importante y cómo ciertos comandos que uno le da a los niños y cómo ellos lo interpretan. Pero para empezar el tema ya de lleno, vamos a empezar a hablar del control de esfínter, de qué es, cuáles son las etapas y qué uno va a ir esperando en cada etapa del crecimiento del niño. A propósito que tú dices que te interesó en Colombia, realmente me interesó ese tema aquí porque en las invitaciones que he tenido de pediatría allá en Santiago, siempre lo pongo en la lista y los pediatras prefieren elegir fimosis, testículo no descendido, y siempre lo pongo por la cantidad de pacientes que llegan con trastornos funcionales de la vejiga, que primero pasó por un pediatra, el pediatra duró un tiempo viéndolo, no sé qué, y muchas veces esas disfunciones miccionales vienen por un mal control de esfínter, que por eso primero vamos a hablar del control de esfínter. Entonces, importante saber que el control de esfínter, algo que sabemos todos, las niñas lo alcanzan primero que los niños, según estadística. Pero es más complejo de lo que parece. No es que un día yo le voy a decir al niño, vamos a dejar el pañal, y ve a hacer pipí. No es así. Lo primero es que depende de la parte neurológica, pero también de la parte emocional. Es un acompañamiento con los padres o quien está a cargo del niño. Es importante saber. Y ya luego de que yo me gradué de urología pediátrica, que empecé a hacer un curso con fisioterapeuta de piso pélvico pediátrico. Ella en el curso nos dio un nuevo término que en urología pediátrica yo no lo sabía, que se llama interocepción. La interocepción, inter es como interno, como es la percepción de los órganos internos. Que para que ocurra el control de esfínter, el niño debe tener el control de todos los órganos. Eso al final en lo que se traduce. Y entonces eso está compuesto por vías, sensores, conexiones neuronales que mandan mensaje al cerebro y a su vez el cerebro manda mensaje hacia el órgano. Y para que todo eso ocurra debe haber una maduración neurológica. Es decir, que no podemos ver el control de esfínter como una competencia ni nada por el estilo. El mío lo hizo al año, más nunca. ¿Al año? Al año y más nunca. No, lo mío no. Exacto, ese es el punto. Importante saber que en promedio el control de esfínter en las niñas 32.5 meses
y en los varones 35 meses. O sea, son diferencias de 3 meses, Hay pero un es reel, un mira, promedio. Debo decirte, hay un reel que dice, odiamos a esas personas que dicen de que mi hijo tiene 30 meses. Diga cuántos años es. En meses. 2. Es que nosotros usamos mucho los meses. Sí, pero no queremos eso. Así que, mi bebé tiene Realmente, 118 meses. Es verdad. Y que, 35 meses, casi 3 años, faltando un mes para 3 años. Y 32.5 es 2 años y medio. exacto, más o menos. sea, que el control Las niñas, 2 años y medio. A partir de ahí. Exactamente. Pero también, dentro del término interocepción, que es toda esa conexión, el papá debe estar seguro que el niño está listo para ir al baño. Y para eso hay señales. Y también hay una preparación. Primero, una preparación según las habilidades del niño. ¿Cuáles son? Que el niño se pueda parar, se pueda sentar solo, se pueda bajar los pantalones, pueda decir pipí. Chichi, o sea, que pueda hablar. Por eso, los niños con neurodivergencia, ya el control de esfínter es un poco más retador, porque muchas veces no hablan y se recurre a imágenes. O sea, es más complejo en esos casos. Y lo otro es que tenga preparación la vejiga. ¿Y cómo lo sabe el papá? Por ejemplo, que si el niño tiene el pañal, puede durar 2 horas con el pañal seco. Número 1. Número 2, el niño ya le empieza a molestar el pañal. O sea, se lo quita, dice que le pica, que le molesta. Y básicamente esa es la parte de la preparación vesical. Otra cosa importante es que, aunque no lo creamos, hay una asociación en la función de la vejiga con el intestino. O sea, con la evacuación. Van de la mano. Aunque el control de esfínter defecatorio es primero, tiene relación, aunque la gente no lo crea, por el origen de los nervios que van a esos órganos y que tienen que ver con el control de esfínter. Entonces, ya luego que vemos que el niño está preparado, importante es la imitación. La imitación es que el niño sepa qué hace su cuidador principal, su mamá o su papá, para ir al baño. Que muchas veces, no, estoy en el baño, cierra la puerta. No, el niño tiene que saber, mamá se sienta a hacer pipí. Mamá se sienta a evacuar. Y nunca hacerle comentarios, por ejemplo, como que, la caca huele mal. Porque eso lo hace entender a él que cuando lo hace está sucio y por lo tanto a veces hay niños que evitan evacuar por eso. Y tengo un caso, por eso te lo digo. Por ejemplo, un niño de 4 años que tenía su control de esfínter, control vesical, pero la mamá decía, pero él no hace en el inodoro. Yo le tengo que poner el pañal y él se va a un rincón a evacuar. Entonces yo me senté, ok. ¿Qué tú le has dicho a él sobre la evacuación? Sobre hacer popó. Nada. Por casualidad él te ha oído decir, ¡ay, qué mal huele! Sí. Y yo le dije, ese es el problema. Entonces, empezamos con ese paciente. Primero, la mamá tenía que ir al baño con él, ella, y mostrarle lo que era evacuar y decirle, eso no es nada, eso es normal, esto, se hace este proceso. Inmediatamente el niño, ya a los 2 meses, podía ir sin problema a evacuar. O sea que depende mucho del entorno social, de la parte emocional y de la parte neurológica, que ya es el desarrollo. Y es lo mismo en la infancia, casi todas las cosas tienen el mismo principio. En la alimentación es igual. Que la mayoría de las personas que recomiendan, la gente cree que hay cosas que son nuevas. La lactancia materna tiene una moda ahora. Pues señores, pero ¿cómo era que la gente se amamantaba? Uh-huh.
La gente que no amamantaba tenía nodriza, pero siempre era el seno porque no existía la forma. Ahora es como de que descubrieron el agua tibia. Entonces, ¿qué han vuelto? A lo primitivo, el seno. E igualmente con la alimentación. Nosotros, inclusive, las muelas del juicio. Las muelas del juicio, la gente algunas que ni le salen, o le salen con mucho dolor. Y es que nuestra alimentación ha cambiado. Empezamos a comer papillitas, cositas. Los niños no comían lo mismo que los adultos. Exacto. Entonces, ya ahora, ¿qué te recomiendan? Mientras tú le des trocitos, cosas controladas, que ellos puedan con consistencia, que no lo atraganten. Vamos a ir adelantando y comer en la mesa todos juntos para que ellos vean, si tú estás comiendo brócoli, pues yo como brócoli también. Y lo vean porque no me gusta, pero yo estoy viendo otro tipo de comida o tú no estás comiendo algo. Y además los niños te dicen que no comen algo, pero en el plato ajeno se lo comen. Y es lo mismo, o sea, y también a la hora de conocer el cuerpo. Exacto. Ay, no me vea, mi hija pequeña, ella es un poquito fuerte. Ella es esa observadora, esa oye como lo tuberculoso, brecha, de lejos ve, o sea, esa es demasiado atenta. Sí. Y ella te habla de menstruación. Ella tiene 4 años, pero que ella en toda quiere estar. Entonces dije, y Sara, la primera vez que ella ve el inodoro sucio. ¡Ah! Y Angel, cierra la puerta. Y yo que busco en el baño. Entonces Salma, ¿y qué es eso? ¿Y por qué es esto? Ay, te vas a poner un pamper. Eso es un pamper de mamá. Y ya sabe, pues tiene la menstruación. Y ella dice menstruación. Sí. Y al final de cuentas es porque ella va también para ahí. Sí. O sea, uno tiene que irlo educando y enseñándole que también no es algo típico de ellos, e igual con sus partes. Sí. Ellos están bañando solos con supervisión. Y yo dice, yo me quiero bañar solo. Yo le digo, sí, pero tenemos que revisarte, porque aunque tú puedas aprender ese movimiento para cepillarte, no siempre lo vas a hacer bien. Entonces, vamos a verlo, yo lo dejo, y después vamos a revisar, y ahí uno aprovecha, y también termina, y sus partes, de cómo se lo van a lavar, que si con este jabón, que si con el otro. Sí. Ellos aprenden, ven que es lo natural, y así pasan con todo lo fisiológico. Uno aprende a ver. Yo tengo un problema, varios, pero del que vamos a hablar en específico, es algo desde la infancia. Mi mamá, nosotros vivíamos en San Pedro, pero somos de restauración. En restauración la gente agua del río o la hierve. O sea, tú la puedes llevar de botellón y mi abuela te la hierve 10 veces porque ella no confía en esa agua de botellón. Entonces, uno está acostumbrado a que uno tiene cierta seguridad de dónde viene el agua. Sí. En San Pedro y tiempos atrás, porque el agua de botellón es popular ahora. Hay personas que compran su agua de botellón, pero hay mucha gente que no. O sea, mi mamá decía, no beban agua en casa ajena. Porque la gente de aquí te puede dar agua de las malas a la visita. O si no, te dan agua de botellón con hielo de agua de la llave. De agua de la llave. Entonces, en San Pedro la mayoría es agua de pozo y el agua es muy pesada. Y entonces yo era muy obediente. Yo sigo siéndolo. Y yo no bebía agua. Pero yo no bebía nada de agua. Ni comía. Entonces tampoco podíamos beber agua de fundita. Porque sabes que el agua de fundita, la manipulan y que tú no sabes de dónde la va a agarrar porque ya el tipo la agarró en todos lados. Entonces tampoco, pues tú sabes, yo soy el verdadero gorgojo. A mí me puede pasar una semana sin beber agua. Entonces tengo todos los trastornos que tú puedas tener. El otro día tenía yo un calambre, hice así, y se me encogió ese pie y hasta los dedos. Yo dije, y de hecho, las niñas tienen más trastorno y ya en la adultez toda esta cistitis, que no sé qué, es por eso. Porque por no beber agua, por no hacer para no sentarse en cualquier sitio que está sucio, que en la escuela los baños están sucios, y en fin, no toman suficiente agua para no ir al baño. Exacto. Entonces todo lo que me pasó fue por ser una niña obediente. Y ahora, imagínate, ahora mi lucha es tratar de engañar a mi cuerpo. El otro día bebí agua y me hice una sonografía y tenía hidronefrosis. Y yo le dije, 2 litros de agua en 2 días. O sea, ni siquiera fue, pero yo estaba ahogada, era ahogada. Mi cuerpo no está acostumbrado. Yo corro, o sea, yo he corrido, mi distancia más larga ha sido 21 kilómetros. Pero 21 kilómetros en Punta Cana. Que hace calor. Que ya tú sabes. Y yo, con los 2 termitos chiquitos, porque ni siquiera termo grande, los 2 hidratadores de aquí, yo le ponía en uno electrolite, porque el otro, el Gatorade me lo encuentro muy dulce y no es nada. Y uno de agua, que lo ponía congelado para que se fuera, ya como se terminaba y me sobraba.
Ya y no tú te sabes. paraba. Cuando si yo La me verdad. paraba, era para que el agua, para coger como un chin de agua fresca. Y si era botellita de agua, no la cojo, porque no sé, ¿qué voy a hacer con una botella? Y no la voy a desperdiciar. Con eso, y eso no es normal. Para otra No. persona, para mí, que estoy súper mal acostumbrada. Y sí, entonces a veces todos esos problemas que ya se ven en urología de piso pélvico que ustedes ven, son problemas de conducta que empezaron en la niñez y siguieron. Y por eso son más frecuentes mujeres, porque a las niñas es que se le dice, no te puedes sentar, no puedes hacer esto. Y algo importante dentro del control de esfínter, las niñas no pueden orinar en el aire. Exacto. Para que se vacíe bien la vejiga, también hay una forma en que deben sentarse, esa es otra. Que quizás nos acostumbramos a que tenemos un inodoro y en ese hace el niño. No, lo ideal es que el niño haga orina en un inodoro donde la rodilla le quede encima del ombligo. O sea, que apoye los pies. Y como tú dices, que en parte vamos hacia atrás porque antes usaban mucho en el campo las vacinillas. Exacto. Lo ideal es que el niño haga en una vacinilla que ahora venden unos inodoritos coqueticos, pero... Hasta con luces. Y tú le das como que Ajá, tienen sí. una pecerita. Pero al final, si tú dices, no, eso es caro, no, es una vacinilla. Lo ideal es que hagan pipí en ese tipo de artefacto. Sí. Que se vaya adaptando a la edad. Sí, exactamente. Por eso es que surge el llamado Montessori, que lo creó Montessori, por eso, o sea, los baños Montessori, que es un baño chiquito para que el niño pueda orinar, pueda evacuar, que las piernas no le queden colgando. Porque cuando las piernas se le quedan colgando, la parte fisiológica de la micción es al revés. Y entonces ya eso se traduce en trastorno de piso pélvico. ¿Y cómo sería? O sea, si el niño tiene los pies colgando, no me relaja el piso pélvico. Entonces me hace presión abdominal para vaciar la vejiga, que no es lo fisiológico. Exacto. Entonces, dentro del control de esfínter, también esa parte es importante. Y lo otro importante que quizás nosotros no le damos importancia es, el niño debe saber, tú le pones una ropa interior, pantaloncillo, panty. Tú debes explicarle. Mira, eso es lo que se pone ya para cuando tú sabes ir al baño, que no vas a usar bañal. Nunca ponérselo, le puse el pantaloncillo, ya, que asuma que esa es la ropa interior. Todo eso hay que explicarle. Y como te dije, que ellos vean cómo lo hacen sus padres o quien los cuida de forma rutinaria también es importante, porque dentro del control de esfínter, la imitación es importante. Como dice, el ejemplo arrastra. No es solo las palabras, sino el ejemplo. Como te acuerdas del anuncio de que, papi, hijo, ten cuidado donde pisas. Que, papi, ten cuidado tú, que ya yo pisé. Exacto. Como Aunque le yo creo decimos, que no haga esto. era el anuncio original. Ese fue algo que yo creo que le hicieron una... que le hicieron otra versión. Ya. No, la versión original era de prevención de droga. Entonces, después la otra era de que, papi, ten cuidado donde pisas, porque yo sigo tu paso. Y le digo, hijo, ten cuidado tú, porque yo pisé una pupú. Eso fue el otro día. Yo lo vi en YouTube. No sé de cuánto tiempo es eso atrás. Es relacionado al ejemplo. Exacto. Entonces, lo más importante es como todo, sí, que uno vaya viendo cuándo es algo para uno empezar a tomarlo en cuenta. Uh-huh. Porque a veces el apuro o la competencia de mi hijo sabe leer, mi hijo qué sé yo cuánto, mi hijo ya no usa pañal, hay que ir haciendo transiciones. Y como tú mencionabas, la madurez del niño. La niña mía pequeña dejó el pañal en el día primero o prácticamente a la par que los otros, pero ella es un año menor. Pero ella lo está viendo a ellos. Ajá, eso te iba a decir.
que nosotros siempre pensamos, el chiquito es el que más sabe, el que todo lo aprende de una vez, pero es que ve a los grandes directamente y son casi de la misma edad, vamos a decir, del mismo grupo de edad. O sea, los grandes son el ejemplo de ellos y el contacto con hermanos es más directo que con los padres. Y así mismo, por ejemplo, mi hermana caminó primero, dejó el pañal primero, etcétera, etcétera, pero ella tenía una conexión con nosotros que éramos un poquito más grandes que ella. Y eso influye. O sea, el ejemplo y tú ver lo que hace el otro. Exactamente. Y en la parte de la transición también incluye los pañales. Mira, todo lo que se han inventado la gente porque alguien estudió algo y vio si era efectivo o no. Uh-huh. Entonces, tú no tienes los pull-ups. Exacto. Que sirven para entrenamiento. Para que va a haber accidente, bueno, pues no hay problema. Que no tenga miedo. Uh-huh. Porque a veces uno cree que va a ser peor que se haga popó en una piscina. Pero hay impermeable que tú se lo pones o no lo lleve a piscina. Sí. Porque uno no lo puede exponer a algo, pero también exigirle cosas que no están dentro de sus capacidades. Uno tiene que ser coherente. E ir creciendo con ellos, sin apresurarlo. Y si el de al lado lo hace primero, bueno, pues qué bueno por él, yo lo aplaudo. A mí me dijeron de que vamos a empezar control de esfínter. Y yo, bueno, señores, si es por mí, no tengo prisa. No me quejo de cuánto cuesta un pamper. No, eso no es un problema. De hecho, de cierta forma, si uno se pone vago, es más o menos al año y medio en guardería te empiezan a hablar de que gracias vamos a trabajar. Donde en el preescolar que yo estaba, lo manejan a partir de los 2 años y medio. Por ejemplo, como en el segundo año, ya cuando entran después del año, para el segundo año, que ya tienen 2, entonces de enero en adelante vamos a empezar a trabajarle de si tienen deseo de hacer pipí y hablarle, porque obviamente ya las sensaciones vesicales, ¿cuándo se empiezan a sentir? Se empieza a sentir a partir de los 2 años. O sea, tiene sentido en esa parte. Lo que piden en los preescolares, que a los 2 años empiece. Pero a los 2 años empiezan a tener la sensación de orinar. Eso es un promedio. Porque claro está, el promedio puede variar de niño en niño. Y a veces el control de esfínter puede tardar en algunos mucho más. Pero ¿hasta qué edad se considera como todavía está bien? Lo fisiológico, hasta los 5. 5 justo. Porque el niño tan grande y con pamper. Si pasa de 5 ya hay que investigar. Control de esfínter en el día. En la noche es después de los 6 años que uno empieza ya a preocuparse, pero en el día es a partir de los 5 que ya empieza a investigar qué pasa. Y muchas veces eso de qué pasa es porque el niño tuvo un trauma en algún momento. Entonces, ahora, ¿qué es? En el control de esfínter. En el control de esfínter. Hay muchísimo trauma. Yo tengo una lista ahí de palabras que la fui anotando, anotada. Mírelo ahí. Usted traumatizando a su niño. Ay, sí, por ejemplo, el niño que tú lo sientes en un inodoro y que se tambalee o se sienta inseguro, puede ser que le dé miedo orinar. Porque no está sentado en un sitio adecuado para su edad. Exacto. Y por lo tanto tiene el desbalance que lo puede asustar. Porque... O sea que el inodoro da miedo, como tú caerte en el hoyo o caerte. Oye, tú nunca estás en un inodoro, lo que tú sientes que te va, por ejemplo, los que no tienen la tapita de arriba. Exacto. Tú sientes que te va a hundir. Ahora imagínate un niño. Un niño que la pierna le cuelguen y que la nalguita le quede como en el aire. Que tú estás ahí, tienes que agarrarte a ti para que sientas que no se... Entonces... El control de esfínter no se hace adecuadamente y el niño posiblemente no vacíe bien ni la vejiga ni el intestino en esa posición. Exacto. Que eso es importante. O sea, ahora, ¿qué sería una disfunción miccional?
¿Cómo se define una disfunción? Disfunción miccional es alteración en la función de la vejiga que no tiene origen neurológico. Neurológico quiere decir que el niño no tiene ni espina bífida, no tiene ningún trastorno cerebral. Es un niño normal que empieza, que se le salen los pipí o que retiene los pipí. Una de esas dos. Y es un niño que ya tuvo control de esfínter y que de repente empieza a salírsele la orina o empieza a orinar con mucha frecuencia o de repente hace retención. Retención quiere decir que no puede hacer pipí, hay que ponerle una sonda. O hay que una que ese es uno que yo vi mucho en consulta en Colombia, que es las infecciones recurrentes. Que quizá el niño empiezan a investigarlo, o porque orina mucho o porque orina poco, y cuando empiezan a hacer el estudio, a todos los niños que le dan fiebre le hacen un examen de orina, le salió positivo. Sí. Luego vuelven, se lo repiten, sale positivo nuevamente, y ahí empiezan a estudiarlo. Y ahí fue que más me llamó la atención, porque yo veía en terapia de piso pélvico muchos niños cogiendo terapia de biofeedback. Sí, biofeedback. Y yo, como no estaba, por ejemplo, yo hacía urodinamia con la nefróloga pediátrica, porque yo estaba con el doctor Castaño. El doctor Castaño tiene un volumen de paciente alto. Y él, en verdad, trató, o por lo menos empezó a limpiar de que él nada más urodinamia a un paciente no neurológico, si es un paciente que le envíe un doctor específicamente. Me dice, mira, te mandé este paciente porque yo quiero que seas tú que le haga urodinamia. Entonces, él se la hace. Pero la mayoría de sus pacientes son urodinamia a pacientes neurológicos. O sea, a los niños, él entrenó a la nefróloga pediátrica, que siempre trabajaba con él, y le dijo, tú te encargas de eso, y se la soltó. Y así fue liberándose. Pero yo iba rotando por todos lados y veía, entonces, esos pacientes, y digo, wow, la realidad es que cuando yo veía esa contracción del esfínter, que el niño no sabe relajar. Y la mayoría eran simple y llanamente el origen en el control de esfínter. Sí, exactamente, en el control de esfínter. Y lo otro es que al no saber relajar, entonces también pueden hacer vejiga hiperactiva. Exacto. Vejiga hiperactiva, retención, etcétera, etcétera. Y a veces son niños que se tratan con frecuencia por infecciones. Usualmente le da muchas infecciones de orina sin fiebre cuando tienen disfunción vesical. Entonces ya cuando esa disfunción vesical tiene como mucho tiempo, sí pueden tener infecciones con fiebre. Y son los niños que te llegan a consulta y dicen, no, porque el pediatra me mandó a hacer examen de orina y me lo repite y mire, todos salen con bacterias. Igual que las mujeres. Todos salen con bacterias. Entonces ahí, yo digo, la consulta de disfunción miccional son las más largas. Porque ahí hay que retroceder y preguntarle a la mamá, cada qué tiempo hace pipí el niño, se levanta de noche, ¿cómo son las evacuaciones? Muy importante es eso. Yo creo que el estreñimiento es como el factor casi número 1 de todas las disfunciones vesicales, que a veces no se le preguntan a los papás y lo tratan su infección, y al final tengo que mejorar el estreñimiento para que me mejore la función vesical. Y no solamente vesical. Porque a veces uno se confunde con el paciente que te dicen, él evacúa todos los días. También. Ahora, ver qué cantidad evacúa. Cuando viene a ver, tú le hacen una radiografía, aún dicen que abundantes heces. Sí, sí. No, y muchas veces el papá, sobre todo ya los niños, cuando tienen control de esfínter, uno como papá suelta eso. Como que ya orina, ya va al baño solo. Y quizás ellos creen que el niño va al baño bien. Entonces se le manda a hacer un diario miccional. Un diario miccional, para explicarles, es como si fuera una agenda. Cada vez que el niño orina, poner hora y también poner cantidad. Se hace por 3 días, pero en ocasiones también se puede hacer por 7 días consecutivos. Y también en ese mismo diario miccional se pone la cantidad de veces que el niño evacúa y la consistencia. Yo lo que hago es que le imprimo. La escala de Bristol es como la más fácil de entender, donde el paciente puede decir, bueno, la evacuación es así,
como se ve aquí. Y ahí yo sé que Escala realmente de tiene el niño, porque hay la niños... escala de pupú. Sí, hay niños que van al baño todos los días y hacen bolitas. Sí. O sea, ese es el estreñimiento extremo. Y hay niños que van al baño todos los días, pero manchan la ropa interior. Esos son niños que no vacían bien el intestino. Entonces, el intestino, si no se vacía bien, me produce disfunción vesical. O sea, me trastorna la función de la vejiga, y el trastorno de la función de la vejiga es más llamativo que el estreñimiento. Exacto. Porque el hecho de que el niño vaya mucho al baño o que de repente le empiece a doler o tenga infección de orina, eso como alerta más a los padres. Sí, se dan cuenta más fácil. Ay, tenía una infección de orina, le dio fiebre y hasta se murió por una sepsis, vio en UCI, pero nadie dice que él tenía estreñimiento y de repente se murió. Sí pasa con los pacientes obstruidos, pero casi siempre son pacientes añosos, con tumores, etcétera. Pero no di que directamente di que lo más es que lo asocian a hemorroides. Ajá, exacto. No a la disfunción como tal. El diario misional es, yo creo que la piedra angular de la evaluación del piso pélvico. Y el que no pregunte primero por cómo evacúa el paciente, sobre todo en la mujer. Las mujeres y los niños tienen la misma. Tienen parecido, sí, y claro. En la mayoría de las mujeres es por lo mismo que aprendieron en la infancia. Uh-huh. En la parte de no solamente de en control del esfínter, sino de todas las exigencias que le cargan para ir al baño. Uh-huh. Que si el inodoro, que si no puede orinar sentado, que si no puede orinar ahí, que son muchas cosas. Yo me puse y las mujeres sufren mucho de constipación, de estreñimiento, por eso mismo, porque a la hora de evacuar tampoco van a evacuar en cualquier sitio. Eso es un tema. Yo no puedo hacerlo fuera de mi casa. Eso es un tema. Y uno critica a los que van en cualquier lugar y ¡fum! Y ay, ¿qué? Pero tú en tu lugar lo ponen. No. Ajá, exacto. Ese tiene mejor salud intestinal, vamos a decirlo. Nosotros siempre teníamos una primita, la teníamos desacreditada y que mal educada. Ahora uno entiende que la única que estaban mal éramos nosotros. Y que esas obsesiones por ciertas reglas, al final de cuentas, no funcionan tanto. Porque luego entonces uno lo vive y tú tienes un niño cogiendo terapia, en vez de ir a la clase de natación, yendo todas las tardes a coger terapia de piso pélvico para poder relajar el esfínter, cuando uno, naturalmente, uno no tiene que esforzarse por respirar, a menos que no esté como yo, que tengo un mes casi con... No, y son difíciles la terapia de piso pélvico. Aquí yo creo que no tenemos fisioterapeuta pediátrica de piso pélvico. No, pediátrica no. Porque son mucho más complejas en niños, porque tú es un niño. O sea, no es como un adulto que tú le das ciertos mandatos y lo lleva a cabo tal cual. Pero las fisioterapeutas de piso pélvico, usualmente tienen dispositivos con muñequitos, ponen al niño a pintar y también son de gran apoyo al urólogo, porque a veces en esos países que sí tienen fisioterapeuta, el urólogo se encarga simplemente de investigar que el niño no tenga un problema orgánico, sino fisiológico. Inmediatamente ya sabe que es fisiológico, le envía a la fisioterapeuta para iniciar el entrenamiento de piso pélvico. Porque sí hay niños que no saben relajar. También hay niños que no le da sensación de orinar. Y si no le da sensación de orinar, no hacen. Y también, igualmente, es un mal hábito en la retención. Cosas que uno lo ve como normal, pero que al final también hacen daño. El orina antes de salir, aunque no tengas deseo. La percepción de lo real cambia. Sí. Entonces, uno no sabe, o por lo menos cuando uno es pequeño, uno no sabe, entonces luego diferenciar cuál es la alerta real. Uh-huh. Y una de mis niñas hace el bailecito aquel. Tú la ves ahí. Ve a hacer pipí. No quiero. Ve a hacer pipí. Se hace pipí. Y yo, ¿por qué? Tenía deseo hace rato. Lo otro que en las escuelas se equivocan es como tenerle una hora a todos los niños para orinar. Ay. Y decirle, no, ya pasó la hora. La hija de mi asistente. No es correcto. O no fue en recreo.
¿qué representa para un niño el recreo? Y a jugar. Y a jugar. ¿Y cómo tú vas a decir que vaya a hacer pipí? Es difícil tú decirle... Orinar es rápido, pero para ellos como pausar esa hora de juego, de merienda, es difícil y muchas veces se le olvida. Entonces también a veces los profesores no entienden esa parte y los permisos al baño son un problema. Y los problemas de disfunción miccional pueden venir de ahí. Por ejemplo, ahora ya en las escuelas públicas tenemos tandas extendida. Entonces, imagínate un niño que entra a las 8, sale a las 4, creo. Si no orina a las horas que le toca, posiblemente sea un niño que tenga después una disfunción miccional o que quizá en la adultez presente cualquier trastorno de piso pélvico por el hábito que se estableció en la niñez. Exactamente. Yo tuve con un hombre de que 1000 cc de orina y usted no se estaba muriendo. No, que yo, vamos a probar de nuevo. Y tú estás acostumbrado. Sí, pero es que yo viajo mucho, entonces no me paro, entonces ahí tú ves que es un problema de que tú estás acomodando tu vejiga a tus situaciones. Sí. Entonces, ¿sabes? Y poco a poco se acostumbra. Exactamente, porque eso no es... El que hace una retención urinaria aguda va por dolores. Exacto. Y tú le sacas 500, 600 cc. Exacto. Y tú dirás, eso lo orino yo cuando llego a mi casa, por pasarte el día entero trabajando y de que voy ahorita. Y eso es en las mujeres sobre todo es más normal. Pero en los hombres nunca no aguantan. Los hombres van a donde ahí atrás. O aquí, donde sea atrás. Donde sea, en la autopista, atrás en de la matita. calle. Sí. Se tapan con el asuntito. Pero uno tiene mucha delicadeza por el pudor, por muchas cosas que uno le va interpretando. Y al final no es saludable. No. Ni aguantar la pipí, ni no beba agua para que no tengas que pararte al baño, o no orines ahí. Y lo peor, que es la práctica más común. Yo me he puesto a estudiar todo, o sea, yo me he entrado a PubMed, a todo el mundazo que escriba, de donde haya archivos y metaanálisis, de cuántas enfermedades se transmiten por sentarse en un inodoro. Ninguna. Y la gente que fue HPV. No, ninguna. Y que eso fue porque gente, no venga con cuentos, eso no se transmite así. Entonces, no es cierto. Y yo he oído, por la toalla HPV. Y yo, no. Una vez un avión nos dejó a mí a Quesada. Estábamos con el doctor García Mora, en nutrición, allá en México, rotando en funcional. Entonces, nos dejó el avión. Para resumir la parte. Y en ese tiempo que duramos esperando otro avión, yo entré al baño y me empecé a hacer flujometría cada vez que yo iba. Y entonces, después, yo me ponía a ver, que ella está plata. Y empecé a hacerle flujometría a las mujeres. Y yo dije, mientras más cómodo tú orinas, lo haces mucho más rápido, más relajado. Y la mujer no puede estar desde arriba, en cuclillas, y entonces con la cartera y 10,000 cosas encima. Y encima de eso, pujando. Y después entonces, haciendo una doble micción, porque tú te quedas hasta con la no vacié. Sí. Y eso es una mala costumbre. Dice que se te va a pegar. No se le pega nada. O sea, yo he leído. Y después también hice la lógica. Y en sentido general, yo encuentro que los baños del aeropuerto son como casi siempre tan limpios. No sé, me toca. Sí, a veces lo que yo veo es... Y entonces en ese estudio tuve que ampliarlo, porque no se le dio un seguimiento, que los baños de las mujeres, en relación a los baños de los hombres, a veces están más sucios. Porque los hombres van y orinan normalmente, como es. Pero las mujeres, arriesgando su puntería y su equilibrio, ellos siempre lo ensucian. Sí, obligatoriamente. Y también, y para no poner la mano al zafacón, nos tiran los papeles así y ni lo bajan. Y yo digo, óyeme, pero tú ves en comparación, ellos serán más funcionales, tú lo que tienes que preocuparte porque ellos se laven las manos antes de saludarte, pero son más prácticos porque lo hacen como fisiológicamente les va mejor. Entonces uno con todas esas delicadezas lo que hace es ensuciar el baño
y uno tiene que dar baño sucio, que después tú dices, ay, no puedo hacer baño ahí, me voy para mi próxima parada, que puede ser en 8 horas. Entonces, mujeres, por favor, ayúdennos a todos. A las hijas mías yo le Y digo... por eso es que urología funcional, cuando te hablan urología funcional, tú piensas en urología para mujeres. Porque es más frecuente en mujeres, pero es un asunto que es desde que empiezan a crecer. De mala costumbre. Exacto, es desde que empiezan a crecer. Que empieza el problema de que tengo mal de orina, que tengo esto, que no puedo vaciar bien, etcétera, etcétera. Claro, así que no nos estamos haciendo ningún... Y también dije, si la lógica dice en Estados Unidos que todo se demanda, si hubiese una gente que demostrara que se sentó en un inodoro, óyeme, la gente perseguía a los inodoros para ir a demandar. Y en un momento se empezaron a utilizar esos covers que son como de un papelito de celofán. Que aquí se llamaba... Se ensuciaba más. Se llamaba la marca comercial, creo que como Bonsai, no me acuerdo, algo así. Yo nunca Pero supe sí, aquí llegó. Pues yo lo veía y se supone que eso, la forma es, pero ¿qué pasa? Que eso es incomodísimo. Porque sabes que esto tiene como una capita que debe bajar. Donde tú tienes que orinar y el peso hace que baje y después entonces, cuando tú le das a vaciar o vacía, no se lo succiona por la parte que baja, que está en el medio. Entonces, tú terminas como sucio. La gente no lo usaba y como quiera, se ensuciaba más. Y no funcionó tanto. Y quizás dándole seguimiento, dijeron, esto no hay nada, vamos a quitar. En Londres, yo me fijé en algunos, sí me fijo mucho en los restaurantes y en todos los lugares donde yo voy, de cómo es los sistemas de los baños. Y había un sistema que prácticamente era como si fuera un candado. Tú tenías que obligatoriamente levantar la tapa, tenías que abrir y no se quedaba abierta. O sea, se quedaba como si fuera como un seguro y usted tenía que bajarla de nuevo, como si fuera un candado. Y eso para mantener, porque sí se ha demostrado que hay mayor contaminación al momento de descargarlo. Ajá. Y ahí... Que se riega, que inclusive dicen que si están cerca los cepillos, que si está cerca el lavamanos, caen más fácil. Claro, en esa parte del Feng Shui, que dice no me gustan los inodoros abiertos, es también por eso, para no... Yo no uso eso, pero yo leo todo y de todo cojo algo. Es lo mismo, es las mismas cosas que se han investigado. Que a veces uno cree que lo malo está en satanizar algo y en realidad no. Somos nosotros mismos que antes la gente no sufría de infección de orina cuando orinaban en los montes. Sí, de que si te... No, y era más fisiológico. Eran aplatados. Porque era aplatado, exacto. O sea, ahora en IKEA venden primero están los inodorcitos, que son pequeños, que cuando lo ponen en el piso, es como una función de una vacinilla, forma de inodoro. Sí. Luego tú lo acomodas al banquito de los dos, que tiene los dos. Sí, también pueden hacer eso. Si el niño se puede balancear bien. No, porque ya cuando están más grandecitos. La escalerita. Con el adaptador del inodoro, que lo lo pone más cerrado y ellos se sientan cómodos. Sí. Y luego entonces el de un escalón. En todos los baños de mi casa hay de 2 pisos, de 1 piso. Sí, yo a veces le digo a los papás, compren un banquito y le digo la posición en que debe quedar el niño por si no quieren comprar el inodoro chiquito. Un banquito siempre y cuando el niño no se sienta que se va a caer del inodoro. Porque si hay inodoros que son muy grandes y que ellos no pueden tener el control. Para orinar uno debe sentirse relajado. Yo le digo a los pacientes cuando le hago eso. Y no ir corriendo. Le digo, orina como que tú estás soñando que está orinando. Que no hay una cosa que relaje más uno, que uno se sueña de que se levantó, que tenía que hacer pipí y se levantó y que está orinando. Uno está tan relajado y después tú sientes el calorcito. Sí, de y dices noche. que, ok, yo me levanté y ahí uno se despierta. Yo le digo, orine así, con esa relajación que le da, como que está durmiendo y cree que hizo algo, con esa sensación de qué libertad. Así que hay que orinar. Entonces, eso es terapia de piso pélvico. Claro. Y tú dices que es difícil en niños, pero realmente es más difícil en jóvenes. Sí, ahora mismo yo tengo una cantidad de pacientes jóvenes en edad universitaria y desde que llegan yo no tengo que hacer aerodinamia. Ya yo sé que el problema es ansiedad. 500 preguntas, y esto y aquello, y yo tengo eso, yo tengo lo otro. Y cuando tú le preguntas, ¿y cómo empezó tu cuadro de repente tal cosa? Y de repente ya, y yo todo repentino, no sufren de nada. Y el otro día a mí se me dañó la electromiografía.
pero quería tener la certeza de cómo relajaba. Yo tengo 2 máquinas de hidrodinamia, pero hay una que se me está descalibrando y esa es la que estaba usando, que es la de Labor, y a mí me gusta más, pero tengo la otra y en esa yo hago la terapia de piso pélvico. No sé, agarre, le digo yo, vamos a ponerse terapia. Y le damos una terapia gratis, lo ponemos, vemos cómo está su basal de la contracción muscular, cómo responde, y la mayoría están arriba. Entonces, inclusive, cuando tú le dices relaja, baja así una gotita. Después, entonces, cuando sube cansado el músculo. Entonces, digo yo, mira, no, pues ya relaja. Ahí tenemos. Entonces, lo hago, le tomo una foto y se lo anoto al urólogo. Le digo, mira, la electromiografía de ahí no te lleve, que está alterada, no vaya a ser, porque a veces o se ve muy ancho o no se ve, si no está haciéndolo correctamente. Pero le pongo la nota y le imprimo la foto del trazado. De la sección de terapia de piso pélvico. Y más o menos lo oriento y le digo ahí a su... Sí, no, y después de pandemia, no solo en adultos, en niños también aumentó la cantidad de disfunciones miccionales. Hubo una doctora en Argentina que hizo una exposición y dijo que ella estaba viendo ya en la consulta de urología pediátrica aproximadamente un 40% de pacientes con disfunción miccionales. ¿Y los niños por qué aumentó? Porque los jóvenes y los adultos... Está trancado, sin interacción con más niños. No iban a la escuela. No iban a la escuela, que eso es importante. La interacción en la escuela. Claro, para todo. Para comer, el hecho de que veían que los papás se quitaban los zapatos, que había un protocolo de higiene. Había gente que se lavaba la compra del supermercado. O sea, todo eso ellos lo veían y en cierto punto le pudo crear ansiedad, estar trancado, porque al niño era como el que permanecía trancado más tiempo. Sí. No, y los perritos. También. Sí, no. Una vez mis primas tenían una perrita y las dejaban trancadas. Y un día que abrieron la puerta y la perrita se tiró. No les pasó nada, sigue viva. Pero se tiró, se fue tanta vuelta que dio y salió disparando. O sea, había como un murito y se lo voló. Y decían, tienen que sacarla más a menudo. Porque está trancado a todo el que le encierran. La gente cree que puede vivir solo. Y con el COVID se dio cuenta uno también, que uno no quiere estar solo. Ahora vivimos más en apartamentos que en casas. Que eso también, porque el que vive en casa quizá podía salir al patio a jugar con el perro, a jugar con lo que sea, pero el que estaba en apartamento se quedaba trancado. Yo estaba, tú sabes que yo tenía factores para estar trancada y aislada. Embarazo en pavo, ¿verdad? ¿Cómo es que embarazo de alto valor obstétrico? Por vejez, por mellizo. Yo tenía como 38, qué sé yo. Los hijos me tienen 1 año, por si acaso. Tengo 39. La otra parte era solamente para socializar, que yo me lo inventé. Esos niños que salen en redes no son míos. Ya, porque va a haber una confusión. Te van a calcular. Entonces, el asma, que eran mellizos, un reguero de cosas. Y yo trancada. Pero Angel, entonces, en la primera línea de fuego. De fuego. Y yo era como así, cuando yo veía una gente, no importa si pasaba por abajo y me decía, tírame la llave. Yo le decía, sube, ven, sube. Porque estaba cansada. Y yo dejé de ver televisor. Yo no quería ver nada, porque es que yo ponía a ese hombre hablando, diciendo que se murieron tanto. Y ya, yo dije, yo no voy a ver esto. Obviamente que lloraba toda la noche, decía, ¿y por qué yo tengo tantos años casada? Y yo decía, Dios, si tú sabías que el mundo se iba a acabar, ¿por qué me dejaste embarazarme? Y es para que se mujeran. ¿O qué es lo que vamos a hacer? Y también me daba miedo parir en una maternidad. O sea, eso era mi locura. O que me hicieran prueba de COVID. No, yo tenía terror. Y todo eso, y que yo no sabía cómo estaban las calles cuando yo salía. La primera vez que salí, después que nos encerraron, que fue en marzo, la última vez que yo salí fue 15 de marzo.
sábado que había gente en mi casa y hicimos una revelación de sexo. Después de ahí yo volví a salir como casi en mayo a una sonografía. Pues, te tocó igual que a mí. Yo hice la revelación del sexo 15 de marzo. Y ahí fue trancan el asunto. Trancá. Pues como a los 2 meses yo salgo y Angel me decía, mira, ahí se pone de policía. Como me dicen en el lugar donde yo empecé la sonografía, que Angel tenía que esperar afuera. Entonces, la KN95, aparte de la barriga, la mascarilla y yo misma, con todo ese asunto de gripe, no tenía gripe en ese momento, pero yo no respiraba. Y tú me veías a mí, tratándome de... hasta los moños te decían que tenía que ir con los cabellos recogidos. Y yo era como mirando por una esquina para que la gente no me viera llorar. Porque también me daba como, ¿por qué ella llora? No quiero que me estén diciendo, ¿por qué tú lloras? Porque tú sabes que él está allá afuera. O que si yo creo que tú no estás sola. No quería que me preguntaran eso porque me da vergüenza. Que cuando la gente... O sentir que por lo que tú estés llorando o por lo que sea, es como quizá algo estúpido. Sí. Pero y yo era como de que... Horrible. Entonces, uno sintió mucha ansiedad. Y hoy en día se ve en todos los trastornos, en piso pélvico, digo que tengo un reguero de gente jóvenes, sobre todo jóvenes. Porque el joven que tenía planes, que sé yo qué, que no jugó parchís, eso ayudó muchísimo. Sí. Miren, y muchos no se pudieron graduar, hacer su fiesta de graduación. No, y todo era de que por los cumpleaños entonces, por Team y por Zoom. Esas son como etapas que todos quemamos. Yo creo que la gente no se logró, no lo lograron. Mira, en vez de pensar que fue Pfizer y no sé quién que tenía contrato y que me regaron el COVID, para mí que fue Zoom, porque yo creo que nadie se benefició más que ellos. Para que no se nos vaya el tiempo, enuresis. Ah, sí. ¿Cuándo preocuparse qué es? Bla, 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 bla. La enuresis es salida involuntaria de orina en la noche. Por eso se llama enuresis monosintomática. Porque se considera enuresis cuando el niño en el día va a su baño normal y en la noche cuando duerme se le salen los pipí. Y debe ocurrir después de los 6 años. Antes de eso no se considera enuresis. Y otra cosa importante que se debe saber es que casi siempre es hereditario. Papá, mamá, abuelo, tío se hacían. Aunque se controle, ¿verdad? Se hacían. Casi siempre. No siempre. Pero, por ejemplo, un niño de 2 papás que se hicieron pipí de noche, la probabilidad de que lo tenga es 70%. Y cuando es un solo papá, es 30% de que el niño salga con enuresis. Y aunque, vamos a decir, no me afecta ningún órgano vital, que por eso a veces los niños se hacen pipí, cambian colchones, y nunca lo llevan al médico, sí me afecta la parte emocional bastante en el niño. Y por eso es importante tratarlo con tiempo. Que no llegue un adolescente que no pudo ir a un campamento, a una pijamada. Exacto. O a la casa de un tío, o que no pudo, quizá los papás no les gustaba llevar a hoteles porque mojaba las camas, etcétera, etcétera. No, y es vergüenza. A una vez, a mi mamá le encanta cubrir cosas de uno con el otro. Si tú tienes grajo, mi mamá agarra y dice que vamos todos a lavarnos. De una hermana que decía, si ella tiene su grajo, que vaya ella y se la... Y mi mamá, no la hagas sentir mal. Y una vez, uno de mis hermanos se hizo pipí en una casa ajena. A veces tú sabes que el frío... Yo duermo con 3 colchas. 3. Aquí en la capital. Y digo, y el aire está frío. Entonces, tú tienes ciertas costumbres. Y quizás a veces si bebes mucha agua, si tienes un sueño profundo, hay factores que no son malos y que tú puedes tener un accidente. Sí, entonces, si el niño está un poquito grande, vamos a decir que fuiste tú, porque tú eres más chiquita. Ay, a mi hermana no cogía esa. No. Pero ¿tú sabes lo que hacía mi hermana? Si mi hermana se hacía pipí, me empujaba, se quitaba la ropa, se ponía otra, y a cualquiera que estuviera cerca de ella, si era mi prima, lo tiraba. Lo empujaba para el lado de la pipí. ¡Pap! Y tú amanecías el otro día como de, pero mi ropa no está mojada,
pero yo me hice pipí. Y no, tú tenías que hacerla. Después descubrimos que si ella lo hacía, mi amor, te empujaba para allá. Era, tú sabes, terrible. cada quien tenía Terrible. sus métodos. ¿Cuándo preocuparse? Sí, La entonces la enuresis, después de los 6 años, ya como empezar. El paciente con enuresis orina mucho de noche y tiene sueño profundo. O sea, esa combinación. O sea, no es un paciente que tiene sensación de hacer pipí y va a ir al baño. No se consideraría enuresis. Ni el que se sueña tampoco. Ni el que se sueña. Entonces, es sueño profundo. Inclusive, son niños que a veces los papás dicen, y yo voy a levantarlo a las 12, porque más o menos sé cuándo se hace. Y eso es imposible despertarlo casi. O sea, es una prueba del sueño profundo. Por eso, en ellos hay tratamiento, que también se cree que no hay tratamiento. Y el tratamiento consiste en, se le administra medicamento para disminuir la producción de orina de noche y también se utiliza una alarma. Se llama alarma para enuresis. A los pacientes yo les digo que lo compren en Amazon, porque aquí no la venden. La alarma es un dispositivo que tiene como un clic que se pone en la ropa interior y en el brazo, en la mano o en la pijama se pone la alarma. Ahora mismo ya hay alarma Bluetooth como que ya no tienen cable, wireless. Antes era un cable conectado a la alarma. Entonces, ¿qué hace la alarma? Cuando el niño se orina, inmediatamente cae una gota de pipí. Se dispara la alarma. La función de la alarma es como mejorar el sueño profundo. Pero al principio el niño enurético no se despierta con la alarma. Los papás tienen que despertarlo. Entonces, cuando suena la alarma, el esfínter se cierra. O sea, es como un reflejo para que se cierre y le dé tiempo de ir al baño. Para que el niño se vaya acostumbrando como a mejorar lo del sueño profundo. Entonces, lo ideal del tratamiento es que se utilicen las dos cosas. Medicamentos y la alarma. Ajá. El medicamento se llama desmopresina, que es hormona antidiurética, porque ya también se sabe eso, que en la noche las personas normales aumentamos la producción de hormona antidiurética para eso mismo, o sea, para tú poder dormir 8 horas sin hacer pipí. Los enuréticos tienen una disminución de esa hormona y por lo tanto la producción de orina continúa igual. Y es como si fuera de día, que tú de día vas cada 2 o 3 horas a hacer pipí. Es como cuando se va para Europa y después está ya de programado que no sabe, tiene sueño, pero son las 10 de la mañana. Y entonces, en la noche, a las 7 está durmiéndose. Como digamos que el ciclo no está bien. El ciclo se trastorna. Exacto. Entonces ellos tienen el ciclo trastornado. Y también controlamos líquido, consumo de chocolate, de cualquier bebida con cafeína, yo no les lo comida picante, etcétera, etcétera. Y los líquidos 2 horas antes se los quitamos, antes de dormirse. Pero es un proceso. Inclusive el medicamento es un proceso. Se inicia una dosis y con esa dosis uno ve la respuesta al mes a ver cómo estuvo el niño. Si no hay que aumentarle la dosis, si esa dosis es correcta. Y ya cuando empieza a haber una mejoría, empezamos a bajar la dosis poco a poco. Tampoco se quita de golpe. ¿Sabes que este tema es súper interesante? Bueno, para nosotros, ¿verdad? Que a uno que le anda agotando. Hay una compañera nuestra que un día que me dice algo de su niño y yo le digo, pero mira, tú vigílalo en la casa, como él orina. Pero en el colegio él estaba orinando como cada media hora. Y yo le digo, hazle un tipo de diario miccional en la casa y evalúalo. Porque ella ya lo había llevado al psicólogo. Uh-huh. Y digo yo, casi siempre lo llevan primero al psicólogo. Y yo, mira a ver si la clase es como tan. Si le interesa, en qué hora las hacen, ponlo primero como con horarios y también como ven enseñándole en la casa cómo es su patrón para que, y digo yo, y ponle estrellita,
que a todo el mundo nos gusta que nos pongan de que estrellita. O sea, no hay Sí, una cosa... a los niños con enuresis, por ejemplo, la alarma vienen casi siempre con un calendario, con sticker, como si Claro. te orinaste, nube. Si amaneciste seco, entonces se pone sol. Y eso le crea a ellos emoción. A todos nos gusta que nos den como premios. que, quiero tener soles. Sí. Eso los motiva, como, wow, tengo más soles que nube. Exacto. Que eso también. O también en internet tú puedes imprimir los calendarios y se pintan. Pinto el sol si no me mojé. Pinto la nube si me mojé. Claro, yo le pregunté, ¿cómo te fue? Y me dijo, bien, y que se había mejorado. Y yo, porque hay veces que hay que observar. Si algo quizás no me parece interesante, digo, quiero ir al baño. Sí, y claro. ahí uno va viendo cuál es Y el comportamiento posiblemente ni del siquiera niño. esté yendo realmente. Exacto. O voy porque no quiero estar aquí oyendo esto. Por último, voy a leer estas frases que son las que debemos de ir a empezar a quitar del vocabulario. Espérate un momento. Que quiero hacer pipí. Espérate un momento. No vayas ahora. Ahorita. Termina de jugar primero. O de comer primero. Porque a veces también uno cree que es para no comer. Ajá. O sea, tenemos que darle importancia a todo lo que dice el niño. Aguanta hasta llegar a la casa. También. Esa es clásica. No interrumpas la clase para las profe. No vas a volver al baño otra vez. Y también el de que si tú quieres hacer pipí, para que aguantes, cruza la pierna. No. Vamos a ir a empezar a quitar todas esas cositas y hacernos un favor entre todos, porque las terapias de piso pélvico no las cubren los seguros y son caras. Y hay que tomar Y hay que varias. tomar, o sea, yo le digo, Varias. mínimo para empezar 10. Y Varias. después de 10 decimos cuántas más te vamos a sugerir. Bueno, señores, se nos fue el tiempo súper rápido. Y uno dice, ¿quién va a hablar tanto? O sea, habla tanto de que de pipí. De pipí se habla muchísimo, si no de podcast no existiera. Gracias por acompañarnos. Tiene que volver pronto. Gracias a ti por la invitación. Ya Una ustedes saben, invitación que comenten, fue... den like, sugieran temas y espero que les haya gustado. No, y pregunten Sí, yo siempre para dejen saber... comentarios ahí que como que a la doctora Para los saber los qué le va a leer interesa, ¿verdad? y va a decir, eso es tal cosa. Pues ya ustedes saben que tenemos patrocinador y si usted quiere patrocinarnos, mándenos un mensaje a cualquiera. Que nos patrocine Claro. la desmopresina. Nada más Lo hay que- una en el mercado. Por la Es enuresis. verdad, vamos a escribirla. Pues muchas gracias y nos vemos pronto.